105, perdón, 105 del Código Penal, en donde nos refiere a los sujetos del procedimiento penal y nos señala quiénes tienen la calidad de parte. Entonces empezamos a ver a el imputado. Me parece que nos quedamos en esta diapositiva. Tenemos en el artículo 112, bueno, la denominación propiamente del probable responsable. Entonces, si se fijan en este artículo, volvemos a insistir que se denominará imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Ojo, vean ahora que nos dice, además se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado aquel sobre quien ha recaído una sentencia, aunque no haya sido declarada firme. Entonces, a través del procedimiento, pues vamos a poder identificar al sujeto activo del delito, al probable responsable de ese hecho ilícito, como imputado, como acusado o como sentenciado, ¿sí? Entonces, bueno, pues las diferentes etapas ya podemos ir identificando cómo nos vamos a dirigir hacia ese sujeto activo del delito. Ahorita nosotros estaríamos hablando genéricamente del imputado. Ejemplo, bueno, pues ya en la segunda etapa, si se aperturara la segunda etapa con la formulación de acusación, precisamente la formulación de acusación en contra de una persona, entonces ahí ya estaríamos nosotros dirigiéndonos o identificando al sujeto activo como acusado, ¿correcto? En la tercera etapa de juicio, una vez que se dicte sentencia, nos dice el propio CNPP, aunque no haya sido declarada firme la misma, entonces nos dirigiremos hacia el sujeto activo como sentenciado. Bien, ok, entonces esto también es interesante, poder nosotros estar manejando estos conceptos en el transcurso del procedimiento. En el 113 ya tenemos una serie de hipótesis que nos dice el Código Nacional, derechos del imputado. Y tenemos varias fracciones. Dejamos la clase pasada que ustedes fueran adelantando en el estudio sobre este artículo. Entonces, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta referente a estas fracciones? Profe, yo tenía, pero al 112 que diga, Sí. sí, el imputado, que ya no se usa indiciado, o sea, cuando es el presunto responsable. Bueno, a ver otra vez, Paulina, otra vez. Sí, que si ya no se usa indiciado al presunto responsable, que no se le da nombre de imputado ya o sea, ya después. Ok. Aquí en el 112, ahorita precisamente lo que acabamos de leer o de analizar, y la propia ley adjetiva nos marca tres denominaciones del probable responsable: imputado, acusado y sentenciado, ¿sí? Sin embargo, todavía nos quedan reminiscencias del sistema tradicional. En el sistema tradicional podíamos identificar al sujeto activo como teníamos 10, 15 o 20 denominaciones. La más común en el sistema tradicional era el indiciado. Entonces, la esencia de poder identificar al sujeto activo, bueno, pues es la misma, ¿sí? No estaría mal podernos dirigir como indiciado, incluso en la Constitución, por ahí todavía podemos ver esa denominación, ¿sí? Todavía la podemos ver. Entonces, simple y sencillamente, no estaría, por supuesto, incorrecto, Paulina, que dijeras indiciado,
Sin embargo, constreñirnos a lo que ya nos marca el CNPP, bueno, pues a lo mejor ya lo más recurrente es de que nos dirijamos como imputado, ¿sí? Acusado y sentenciado y paramos de contar, ¿sí? Entonces, sí, indiciado era como comúnmente lo teníamos en el sistema tradicional, identificado al sujeto activo del delito. Por ahí, te repito, en la Constitución todavía nos deja esa frase todavía, por ahí en algún artículo, por ahí lo checamos. Ok. Bien, ¿alguien más? Bueno, aquí vemos precisamente como se desprende de la fracción primera que nos dice derechos del imputado a ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. El contenido de esta diapositiva pues nos vincula a esta primera fracción. Dentro de los derechos pues se desarrolla el principio de inocencia como derecho fundamental de toda persona detenida, ¿no? Entonces va a ser, comentábamos, la regla de trato que debe de prevalecer en el procedimiento penal, debe de prevalecer esta regla de trato, la presunción de inocencia, hasta que en una sentencia firme o en una sentencia condenatoria que haya quedado firme, pues entonces ya lo podemos considerar como responsable de la comisión de ese hecho delictivo que se le haya, eh, eh, por el que se le haya seguido ese proceso, ¿sí? En la práctica, bueno, pues vemos que a veces dista mucho, ¿no? Lo que tenemos en la ley, lo que tenemos en doctrina, lo que tenemos, pues ya esta presunción, este principio se elevó a rango constitucional incluso. Entonces, pero todavía en la práctica vemos que puede ser conculcada este derecho fundamental, ¿correcto? Pero debemos de nosotros de tomarlo en cuenta para que en un momento dado, siendo operadores jurídicos, bueno, pues ya sea Ministerio Público, ya sea juez de control, ya sea integrante de tribunal de enjuiciamiento, que ustedes al día de mañana logren establecerse en la práctica profesional, bueno, pues recordar lo que mucho vemos en clase, lo que mucho se nos dice en teoría y lo que incluso mucho está ya legalmente establecido. Bien. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Dice, se establece la obligación a cargo de la policía de registrar las detenciones e informar a los detenidos sus derechos, los motivos de la detención, los hechos que se le imputan y el derecho a nombrar defensor, entre otros. Vean ustedes que veíamos en el artículo 21 constitucional, veíamos que la investigación de los delitos estará a cargo del Ministerio Público y de las policías. Estas últimas bajo mando y conducción del primero. Bien. A lo que voy es que tenemos de forma genérica las policías, ¿no? Bueno, pues nos habla de las policías en forma genérica en el sentido de que pues quien esté con funciones de seguridad pública, pues las podemos englobar en este apartado. Y en la práctica, pues tenemos ciertas divisiones de funciones propiamente, pues vamos a tener al policía primer respondiente, ¿sí? Que incluso, qué bueno que ahorita sale el tema, el primer equipo, ahorita me adelanto y hago el paréntesis, el primer equipo para poder establecer el tema será el de primer respondiente y cadena de custodia. Ya subí algo de material para que se vayan organizando. Probablemente la probabilidad es de que el tema
empecemos a verlo el próximo lunes, ¿sí? Digo, como por premura también, voy a enviarles un material de apoyo, es decir, una exposición de semestres anteriores, pero que puedan ustedes mejorar esta presentación, ¿sí? Entonces, el primer equipo que está integrado por Citlali López, Paulina Candelario, Vianey Ramírez, Jennifer Alonso, Diego Misael y Mauricio Tavares, será el tema de primer respondiente y cadena de custodia, ¿correcto? Bien. Sí, profe. Ok, sí, ya damos oportunidad para asignar los demás temas. Ok. Bueno, entonces, hoy en día también es importante que se registren las detenciones para que no suceda lo que pasó en el famoso caso de Florence Cassés, por ejemplo, ¿no? Que los detuvieron en determinado momento, en determinado día. No hubo un registro de la detención, por supuesto, no lo teníamos en el sistema tradicional, pero lo que sí teníamos y prevalece, pues es de que tuvieron que haber sido puestos a disposición del juez de control lo más pronto posible, perdón, ante la autoridad competente lo más pronto posible, ante el Ministerio Público. ¿Sí? Y eso no sucedió. Por ahí fue una de las faltas graves al debido proceso. Hoy en día tenemos este registro de la detención de forma obligatoria para el primer respondiente, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues si es una persona que fue detenida, por ejemplo, en las inmediaciones de la Minerva a las 10 de la mañana, ¿sí? Esa detención ya tenemos una plataforma nacional incluso para que sus familiares, las personas interesadas, puedan rastrear la detención por una autoridad de determinada persona. Tenemos una plataforma nacional. Creo recordar que les puse el link también ahí en el material de primer respondiente. Nos esperamos un poco con el primer respondiente para ver también esa plataforma. Entonces, ahorita nada más nos adelantamos en ello. Bueno, la obligación de registrar la detención, incluso en esta plataforma nacional, ¿sí? Esto también nos da pauta a establecer el tiempo en el cual se genera desde la detención hasta la puesta a detención, hasta la puesta a disposición del Ministerio Público de esa persona detenida, ¿sí? Si es en las inmediaciones de la Minerva, bueno, ¿cuánto de forma lógica y natural, cuánto puede transcurrir en tiempo desde la detención hasta la puesta a disposición del Ministerio Público? Entonces también ese parámetro de tiempo nos puede dar la pauta de que no se le hayan conculcado derechos fundamentales a esa persona, ¿sí? Un ejemplo, bueno, pues es de que se haya detenido a las 10 de la mañana y se puede hacer ilógico que lo pongan a disposición hasta las 11, 12 de la noche, ¿no? O sea, es en demasía el tiempo que ha transcurrido. Y puede dar pauta también a decretar una ilegal detención en este sentido. ¿Ok? Entonces, la importancia hoy en día de la obligación de registrar esa detención. Hubo un caso en el sistema tradicional donde nos avisa el familiar de una persona detenida, nos dice, abogado, pues detuvieron a mi hijo, precisamente el papá vio cuando detuvieron al hijo, temprano, un día temprano por la mañana,
estuvo hablando en el transcurso de esas horas a, a las dependencias conducentes para ver si ya habían llegado con su hijo detenido. Y pues ya había pasado media mañana y no, no tenían registro en la famosa, en la curva, donde lo llevaban en Zapopan, o ahí en la calzada, en Policía Municipal de Guadalajara, por ejemplo. Y no aparecía el registro de esta persona. Pues hasta altas horas de la noche, 11 y media también de ese mismo día, llegó la unidad de policía con la persona detenida, ¿no? Entonces ya cuando logramos tener comunicación con el detenido, le dijimos, oye, pues, ¿qué pasó? Nos están diciendo que te, te retuvieron desde la mañana. Y dice, bueno, es que supuestamente ya me venían a trasladar aquí a los separos y llaman, o más bien reciben una comunicación, esa unidad, que, que se necesitaba un servicio, que estaba aconteciendo otro hecho delictivo cercano a donde estaban ya, y pues ahí van a brindar el servicio a ese otro evento. Entonces a este cuate, era un muchacho, lo traían en la caja de la pickup, pues esposado, y ahí permaneció hasta que no terminaron el otro servicio, ¿no? Entonces dice, no, pues ya hasta que terminaron me trajeron. Entonces, bueno, pues uno pensando mal, bueno, pues, ¿a dónde te llevaron? ¿Te golpearon? Ya te torturaron, pero pues, ¿qué pasó, no? Dice, no, pues pasó lo siguiente. Bueno, pues eso era común en el sistema tradicional y pues no pasaba nada, ¿no? Pues teníamos que gestionar ya ante el Ministerio Público o propiamente hasta el juez, pero esos aspectos no, no se hacían valer, no surtían efectos para decretar una ilegal detención. Hoy en día sí. Hoy en día sí puede ser sujeto este aspecto a que se decrete una ilegal detención. Entonces, este acto procesal ya lo veremos más adelante en la fase complementaria cuando analicemos la audiencia inicial, ¿correcto? Entonces, ahorita nada más para tenerlo en cuenta. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Continuamos. Bueno, aquí, ¿qué más tenemos? Dice, la lectura de derechos es una obligación constitucional y legal de la policía y el Ministerio Público. Abarca también las funciones iniciales que llevan a cabo tanto el juez como el tribunal cuando fue omitida por las mencionadas autoridades. En la lectura de derechos, el probable responsable, el probable imputado, recibe información también acerca de los derechos que reconoce a su favor el artículo 20, apartado B de la Constitución Federal. Bueno, hoy en día tenemos este famosísimo registro de lectura de derechos. Precisamente es informarle al imputado los derechos que le asisten tanto constitucionales como legales, ¿no? Entonces, todo esto se le tiene que informar a través de la autoridad y desde un momento de su detención incluso por parte de la policía. Entonces, vamos a ver hoy en día este famosísimo registro de lectura de derechos que prácticamente pues se transcriben los artículos conducentes del artículo 20 constitucional y del 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ante policía, ante el Ministerio Público, pues todavía puede ser un poco más mermada esta información, ¿sí?
o hay ocasiones en que imprimen el registro, se lo dan a leer al propio imputado, asistido de su defensor, y bueno, pues ahí incluso a veces podemos decir nosotros como defensores, ya se lo hemos informado previamente a nuestro defendido, ¿no? Sin embargo, esto resalta más propiamente ya en audiencia ante el juez de control o ante el tribunal de enjuiciamiento, porque allí de forma oral el órgano jurisdiccional se dirige exclusivamente al imputado y le pregunta si sabe los derechos que le asisten para esa audiencia. Y es probable que diga que no. Digamos, pues a mí nadie me ha informado nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya depende mucho del criterio del juez, si él mismo se los informa o recesa por unos minutos la audiencia para que platique con su abogado defensor y le haga saber los derechos que le asisten para la audiencia determinada. Entonces, la importancia de la información que deba de tener el imputado sobre los derechos que le asisten en el procedimiento penal. Ok, bueno, entonces, aquí ya terminamos con el sujeto del procedimiento, del imputado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué fracción, qué fracción les pareció importante, interesante del artículo 113 del CNPP? Vean, por ejemplo, la fracción tercera, ¿qué nos dice? Fracción 3. ¿Sí? A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio. Ok, bien, Arad. Vean ustedes este derecho que está establecido tanto en el CNPP, fracción tercera, como lo acabamos de ver, como en el 20 constitucional, apartado B. Entonces, el probable responsable en todo el procedimiento penal va a tener el derecho de declarar o abstenerse de declarar, ¿correcto? Esto es importante que ustedes lo sepan. Depende de la estrategia que se vaya a implementar por ustedes al conformar su teoría del caso como defensores, pues podrán guardar silencio en sede ministerial al momento de su detención, al momento de la detención, ya que llegue al Ministerio Público, ante el Ministerio Público puede guardar silencio. Una vez que pasa o se ejercita acción penal ante el juez de control, pueden seguir absteniéndose de declarar. Ya depende, les repito, de la estrategia implementada, se le aconsejará al imputado que declare o se abstenga de declarar, ¿sí? Por lo regular, a mí en asuntos, sobre todo de índole patrimonial, sí, nuestra estrategia y conforme a nuestra teoría del caso es declarar incluso en sede ministerial por escrito, ¿sí? Delitos patrimoniales son más técnicos, llevan más tiempo la integración de la carpeta y por lo regular procedemos a advertir la declaración de nuestro defendido por escrito. Y de ahí se va a desprender toda la serie defensiva o toda la serie de estrategia defensiva de nuestro cliente en cuanto que podemos ofrecer datos de prueba y actos de investigación. Y bueno, pues mediante escrito se presenta y se tiene ya la declaración en sede ministerial incluso. Bien, ¿alguien levantó la mano? Sí, profe, yo. Ajá.
Mari. Tenía una duda, a lo mejor no acerca de esto, pero por ejemplo, en el caso de Ricardo Anaya, que ya tiene un citatorio, lo están acusando de enriquecimiento ilícito, creo, y dice que se va a ir a Estados Unidos. ¿Eso es legal? O sea, ¿se puede ir? Bueno, cada caso es particular. Mientras no tenga una restricción en su libertad deambulatoria, pues se puede ir, ¿no? Ahorita lo que puede estar aconteciendo es de que estarían integrando una carpeta de investigación en su contra. Y precisamente el Ministerio Público puede citar a una persona señalada como probable responsable, para que acuda ante sede ministerial a darle a conocer precisamente que tiene una denuncia en su contra, quién declara en su contra, qué testigos hay en actuaciones que declaren en su contra, qué registros integran esa carpeta de investigación. ¿Sí? Y ahora sí, en la lectura de derechos como imputado, ¿correcto? Vean cómo se empata un caso real con lo que estamos nosotros viendo en este momento. Dentro de esa lectura de derechos, Mari, pues entonces le van a decir, usted tiene derecho a declarar o a guardar silencio, ¿sí? Entonces, este personaje, bueno, pues si acude ante fiscalía, es eso lo que puede acontecer. Pero recuerden, estamos nosotros hablando de una normalidad. Ya este tipo de casos, bueno, pues ya es hablando que pueda tener tintes políticos, digo, no lo aseguro, pero tampoco lo descarto, ¿verdad? Bueno, pues aquí ya se pueden manejar mucha serie de situaciones que tú como abogada, defensora, vas a tener que tomar estrategias diversas, diferentes. Si no acude ante sede ministerial, ¿qué puede pasar? Pues que el Ministerio Público aún así pueda ejercitar acción penal. Y que con base en esa omisión de acudir ante él, puede incluso pedir una orden de aprehensión. Entonces, bueno, pues ahí se va volviendo un poco más compleja la situación jurídica de este personaje, ¿no? O de cualquiera, viéndose involucrado en un tema aparentemente político, ¿no? No digamos que no pueda haber una situación de un hecho delictivo, pero bueno, pues abónale un tema político y pues las circunstancias cambian, ¿sí? Entonces, como abogado, pues tienes que tener la pericia, la habilidad para poder sortear estos embates. No quedarse, digo, hay que ser sinceros, no quedarse también, pues es que el maestro nos dijo que va a acudir ante la fiscalía y le van a leer sus derechos y se acabó, lo van a dejar ir y quiere declarar o no. No, pues pueden suceder muchas cosas, ¿no? Puede acudir a una carpeta de investigación en libertad y que ya le tengan una orden de aprehensión en otro asunto que no se haya enterado, ¿no? Y no digo nada, no digo de este caso, puede ser otro, ¿no? No más, hace poco un abogado de Ciudad de México me comentaba las artimañas que pueden utilizar, era en otro estado, cercano a Ciudad de México. Dice, es que cuando acudes con tu cliente como imputado, entras, te dan a conocer la denuncia, te toman la comparecencia como imputado, la lectura de derechos, y saliendo de la agencia del Ministerio Público, ya tienen armado el hecho de que volteó a ver feo al policía que estaba ahí afuera, tú qué traes,
y arman toda una situación para una detención en ese momento de la persona. Y que ya es práctica común, digo, bueno, pues qué lamentable, ¿no? Entonces, van por un asunto determinado, lo detienen por una situación armada, y mientras está en la detención de 48 horas ante el Ministerio Público, le consignan la primera con una orden, con una petición de orden de aprehensión, también extraordinaria, y pues ya lo tienen allí, ¿no? Entonces, tú acudes porque te asisten derechos, ¿verdad? Te asiste la presunción de inocencia como regla de trato, y bueno, vemos en ciertos casos que todo esto viene a dar al traste. Entonces, como abogados, pues hay que hay que estar atentos en cada caso particular, ¿sí? Y lamentable, ¿eh? Lamentable. Por eso yo les insisto, sí es importante tener el libro en una mano y ¿cómo nos dice? Bueno, y el expediente en la otra mano, asemejando pues a la teoría y la práctica, ¿no? Sí hay que combinarlas, pero hay que saber de ambas, ¿sí? No podemos decantarnos únicamente por la teoría porque pues no todo es color de rosa, y no nos podemos decantar únicamente por la práctica, porque la teoría nos va a ayudar mucho también en este aspecto. ¿Correcto? Bueno, entonces, bien, qué bueno que lo preguntas, y salieron a tema esos casos particulares. Gracias, profe. Sí, a ver, ¿alguien más? Bueno, ok. Entonces continuamos, avanzamos. Lean, miren, si no hay preguntas, si no hay alguna inquietud, pues esto nos da mucha pauta de que no leyeron previamente, ¿eh? Yo les dije el miércoles que había que leer este artículo. Bueno, ok. Entonces ahora pasamos a la defensa, al defensor como sujeto del procedimiento y como parte. Tengan muy en cuenta a quienes consideramos como parte. El, este, ¿Quién es el CNPP? ¿A quienes nos marca como con calidad de parte? Ok. La defensa está a cargo ya sea de un defensor público o privado. Entonces, el propio Estado puede brindarle a la persona un abogado que lo asista de forma gratuita, ¿sí? Por eso tenemos defensorías públicas a nivel estatal y a nivel federal. Y ahorita son los que, como tienen una práctica diaria, cotidiana de intervención de audiencias, pues ahorita los defensores públicos han tomado mucho colmillo, ¿no? Mucha experiencia. Incluso ya hay varios que iniciaron, cuando se inició la implementación desde el 2014, 2016, pues ya hay varios abogados defensores públicos que salen de la función pública y se pusieron a litigar, ¿no? Ya son litigantes, abogados privados. A esto voy, de que tenemos la figura de defensor público y, por supuesto, defensor privado, ¿no? Entonces, el primero es proporcionado gratuitamente por el Estado. Esto nos lleva a establecer una defensa adecuada, a permear ese derecho a una defensa adecuada y técnica. Comienza desde que se realice la primera actuación del procedimiento.
El papel del defensor debe ser el de un sujeto dinámico y participativo frente a la carga de probar. El agente del Ministerio Público, es decir, realizar su propia investigación y construir su propia hipótesis defensiva. Cuando pretende oponerse a la teoría del caso del fiscal con el objeto de definir estratégicamente la actuación a seguir. Bueno, aquí vamos a ver mucho también en teoría que nos está marcando el camino de que el defensor puede hacer su propia investigación. ¿Qué entienden ustedes ahorita con este aspecto? Que el defensor puede hacer su propia investigación, dice, propia investigación y construir su propia hipótesis defensiva. ¿A qué querrá referirse con esto, lo que acabamos de analizar? Ustedes son defensores, ya sea públicos o privados. Esto de generar o realizar su propia investigación, ¿en qué consistirá? En, en hacer nosotros nuestro propio esclarecimiento de hechos, ¿no? ¿De qué forma? Mm, mm, Bueno, hoy en día ya mm, también hasta es procedente que por parte de la defensa se entreviste con personas que hayan percibido los hechos delictivos, que genere sus propias entrevistas de aquellas personas que puedan dar eh, pauta para el esclarecimiento del hecho, precisamente, Arad, ¿no? Eh, Antes, bueno, todavía, incluso como defensores en sede ministerial, si ofrecemos un testigo, o más bien si queremos tener la declaración de un testigo, se lo pedimos al Ministerio Público. Oye, el Ministerio Público, mira, fulano y fulano se dieron cuenta de esto y te pido que los cites para que les tome su declaración. Y eso es una práctica común todavía hasta hoy en día. Entonces, con esto de que podemos realizar nuestra propia investigación, quiere decir que nosotros podemos ir a entrevistar a esa persona, ¿no? Incluso generar su entrevista por escrito, que la firme. Por supuesto, habrá que correrle traslado de esa entrevista al Ministerio Público y sea agregada en registros de la carpeta de investigación. Bueno, esto todavía se hace poco, este acto de investigación que acabo de mencionar. Todavía o no nos animamos o no lo sabemos o todavía hay lagunas en este aspecto. Venía yo escuchando incluso compañeros en algunos cursos que pues ahora ya por Zoom pues hay de diferentes estados de la República, ¿no? Entonces, bueno, pues abogados de otro estado, en algún comentario en este tenor, decía, no, yo en mi oficina entrevisto a mis testigos, ¿verdad? Y genero el acta o genero el registro, mejor dicho, ¿no? Ya total de que en una de esas me pasó un formato y bueno, pues sí, hoy en día es desformalizado incluso el procedimiento penal, pero eh, entonces, bueno, yo lo tenía en cuenta, ¿no? Todavía en asuntos vigentes, pues le pedimos al Ministerio Público que cite a fulano de tal, siendo nosotros defensa. Últimamente, en algún otro conferencia o taller, lo que nos están recomendando es que contratemos a un investigador privado y que ese investigador privado sea quien haga la investigación propia y que sea quien genere las entrevistas con las personas, ¿sí? Porque en un momento dado ese investigador privado puede ser citado también como testigo, ¿no? Y si nosotros intervenimos digo, uno propiamente como defensor, también intervienes en la entrevista de una persona, pues también te puede generar a ti
él puede dar, sí, te puedes constituir o podrá generarse que te citen como testigo también. O sea, dar cuenta de lo que pasó en esa entrevista incluso, ¿no? Entonces, todos esos aspectos pues se van a ir estableciendo mayormente conforme vaya consolidándose el sistema. Pero me pareció interesante cómo, pues ahora, hoy en día nos están diciendo, ¿sabes qué? Mejor contrata a tu investigador privado y que él sea quien me entreviste. Si a él le va a resultar cita o le pudiera resultar cita como testigo, esa era la frase que se me fue hace un momento, te puede resultar cita a ti como testigo, ¿no? Entonces, pues mejor el investigador privado. Y si ustedes se recuerdan, si podemos hacer este ejercicio de recordación o recordatorio en películas norteamericanas, vean ustedes cómo allá la figura del detective privado, pues es muy notoria, ¿no? Muy notoria. Incluso para ir a localizar y descubrir evidencias, indicios, para pedir informes a dependencias y sobre todo también para entrevistar a personas. Entonces, bueno, pues eso va a estar muy equiparado en nuestro actuar profesional, que cada día podemos ir tomando mayores herramientas en este sentido. Ok, bueno, pero eso pues ha sido de forma muy, muy paulatina. Pero se puede hacer, se puede hacer. Ok, el defensor puede definirse como el abogado designado por el imputado con título y cédula profesional de licenciado en Derecho para que ejerza el derecho de defensa técnica y adecuada durante las diversas etapas del procedimiento penal. Dentro del sistema penal federal y entidades federativas, como les comentaba, hay defensorías penales públicas que deben de dar asistencia gratuita a todos los probables imputados que no tengan recursos para pagarla. El sistema acusatorio facilita a esta institución la posibilidad de adoptar una nueva estructura en la que goza efectivamente de independencia y autonomía técnica en sus funciones, esta defensoría pública. En realidad, tanto en la estatal como en la federal, ahorita podemos hablar muy bien de esta área de defensoría pública. Entonces, hubo un caso donde se aperturó una audiencia, estábamos presentes en ese asunto, éramos asesores jurídicos, y el abogado del imputado empezó a hablar, ¿no? Y empezó a referir, su señoría, en este momento, platicando con mi defendido, manifiesta que ya no puede, no recuerdo si lo dijo así o no, pero que ya no podía pagar los honorarios de un defensor privado, y se solicitaba, bueno, él renunciaba al cargo y se solicitaba que se le asignara a un defensor público para que lo asistiera en los subsecuentes actos procesales. Y así aconteció. El juez tuvo que suspender la audiencia mientras se nombraba un defensor público y dar un tiempo prudente para que ese defensor público se impusiera de las actuaciones de la carpeta de investigación para una adecuada defensa. Entonces, pues vean la importancia también prevaleciente sobre el defensor público. En un momento, cuando se implementó el sistema, veíamos algunas audiencias en donde se dirigían mucho, o el tema era recurrente en el sentido de que se dirigían al abogado y le decían si tenía conocimientos y preparación en el nuevo sistema procesal penal acusatorio, ¿verdad? Porque era también notorio cuando un abogado
del sistema anterior tradicional, pues nomás brincaba unos cuantos metros e ingresaba a la sala de oralidad y no sabía cuál era la técnica de litigación, todavía manejaba los tecnicismos del sistema tradicional y pues era muy notorio, era muy palpable allí que tenía el bagaje del sistema tradicional. Entonces, el juez va a velar porque la defensa tenga los conocimientos necesarios para defender al imputado, ¿sí? En eso, de oficio, el juez puede intervenir. Hay tesis en las cuales puede el órgano jurisdiccional dirigirse al imputado y decirle, oiga, pues su defensor, vemos que no tiene conocimientos o se percibe que no tiene conocimientos suficientes. ¿Quiere seguir con su designación o nombrar a otro abogado, ¿no? Si el imputado se sostiene en la designación del que está presente, incluso esa tesis dice que el órgano jurisdiccional podrá asignarle a un defensor público para que lleve también la defensa en coordinación con el privado. Todo para velar que la defensa se lleve de forma adecuada a favor de una determinada persona, ¿no? Vean hoy la trascendencia en este sentido. Ok, interesante, ¿verdad? Bueno, ahora ya pasamos al otro lado de la moneda. Ahora vemos al defensor y ahora vemos al Ministerio Público. En principio, el Ministerio Público se integra como un organismo autónomo, jerarquizado, que de acuerdo con la obligación impuesta constitucionalmente, dirige en forma exclusiva la investigación del delito, auxiliado a su vez por la policía. Aquí algo pasó, podemos dejar el 20, pero recuerden, el 21 constitucional es el que nos marca la atribución de la investigación de los delitos a favor del Ministerio Público y de la policía. Su función primordial derivada del principio acusatorio está orientada a ejercer la acción penal en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponde adoptar las medidas necesarias para proteger a las víctimas y a los testigos. Bueno, cuando nos dice de forma autónoma, pues también esto quiere decir que tiene una autonomía para ejercer su atribución que emana del propio Estado. Y a colación del caso que se mencionó hace un momento, este personaje, ¿qué fue lo que dijo? Que determinado poder era el que lo estaba queriendo encarcelar, ¿verdad? Sí mencionó por ahí al titular de uno de los poderes, ¿correcto? Entonces, aquí vemos o debemos de ser analíticos en decir, la fiscalía en realidad en determinado caso está actuando de forma autónoma o no, o bajo qué intereses, ¿verdad? Entonces vean ustedes desde esta conceptualización que nos señala que es autónomo, tendría que ser autónoma la fiscalía. Ok, pero bueno, eso también lo dejamos ahí en el tintero. Jerarquizado porque precisamente hay un titular de esa dependencia denominado fiscal, ya sea fiscal general de la República o fiscal estatal, fiscal del Estado de Jalisco. Y abajo de él, pues sí, tenemos toda la serie de agentes del Ministerios Públicos que tendrán la acción directa de la integración de las carpetas de investigación.
por identificar algo en concreto. Entonces, pero sí hay una jerarquización. El fiscal estatal es un ministerio público, ¿sí? Es un ministerio público. Él pudiera tomar las denuncias, pero bueno, por ser jerarquizado, pues tiene sus subordinados, ¿no? Ok. A ver, por último, vamos a ver aquí este contenido que nos dice, bueno, el Ministerio Público o fiscal, que ahora vamos a estar escuchando mucho fiscal por el cambio de denominación, es el servidor público al que le corresponde la investigación de los delitos, otra vez, en corresponsabilidad con la policía. Ah, bueno, es que aquí en esta diapositiva teníamos el artículo 21 constitucional. Esto ya lo hemos mencionado. Bueno, y en todo momento la policía actuará bajo su conducción y dirección jurídica de investigación, auxiliados por los técnicos y científicos forenses. Esta es la famosa trilogía de la investigación, ¿sí? Ministerio Público, Policía y Peritos. Es lo que se da por llamar la trilogía de la investigación. La nueva legislación procesal coloca a esta institución en su función persecutora con un mayor equilibrio en el desahogo de medios y de probar y en la toma de decisiones, dada la restricción de actos de molestia a los ciudadanos al someter a un control judicial sus respectivas actuaciones procesales dentro de la investigación y del proceso penal. Vamos a ver nosotros posteriormente cómo en varios actos de investigación que decida llevar a cabo el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos, necesitará autorización judicial. A esto llamamos control judicial. Su actuar va a ser controlado judicialmente, en pocas palabras. Entonces vamos a tener que la ley nos va a señalar actos de investigación que van a requerir que el Ministerio Público le pida permiso al juez de control para llevarlo a cabo, en pocas palabras, en palabras muy claras, ¿sí? A esto es cuando nos dirigimos como control judicial. Okay. Bueno, y pues hemos sabido que ha habido reformas orgánicas, sobre todo también en la Fiscalía General de la República. Esta es la denominación correcta en tratándose de competencia federal. Fiscalía General de la República. Ok, bueno, entonces nos quedamos, vamos a continuar mañana con la figura del policía, ¿sí? Ok, igual, recapitulen, adelanten al estudio de este contenido de diapositivas y anoten sus preguntas. Ok, no se salgan, voy a pasar lista. Profe, Sí. mi compañera Belinda la operaron de los ojos y tal vez esta semana no se vaya a poder conectar porque pues tiene que guardar reposo. Lo que pasa es que tenía problemas pues de la vista desde pequeña y surgió la oportunidad de que se los pudiera operar. Igual yo tengo un justificante, no sé si se lo pueda enviar o ya que ella se conecte, hable con usted. Sí, ya que se conecte, igual, que nos envíe el justificante. ¿Es Belinda Bobadilla? Ajá, sí. Ok. Gracias. Ok, entonces, continuamos el día de mañana. Gracias, profe. Gracias, buen día. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego.